Hace más de 40 años, un comercial de una aerolínea europea sorprendió a todos con esta canción de una ópera llamada Lakmé o Lakshmi. Si bien la letra de la canción parece que habla de elevar nuestros pensamientos a nuevas fronteras, no se estaba refiriendo precisamente a volar en aviones. Sin embargo, sin ninguna preocupación por el significado de la obra, pronto esta canción comenzó a aparecer en películas de acción, comedias, fantasía, crimen, terror, dibujos animados y series de televisión que difícilmente puedan aproximarse a la importancia de esta ópera que un siglo antes, mediante dos personajes femeninos, asombró al mundo con un diálogo y una música que parece ir más allá de nuestro conocimiento. Hoy, después de más de 140 años y a pesar del impacto mundial, pocos han podido explicar su significado y mensaje. ¿Por qué entonces tanta fama, aplausos y triunfo? ¿O será que en estas palabras intuitivamente percibimos que podría estar hablando de nosotros? Enseguida estudiaremos el significado, pero para entenderlo mejor, veamos cómo se creó esta ópera con una mezcla de armonías occidentales y conocimiento místico. 4 años antes de que se hicieran los planos de la futura Torre Eiffel y cuando en París aún se estaban construyendo partes de la Estatua de la Libertad inspirada en una diosa griega, apareció una novela conocida como El matrimonio de Loti, que contaba una historia casi autobiográfica de un escritor francés que en un viaje a Tailandia se enamora de una joven nativa del lugar. Este amor, donde la pareja se enfrenta a las limitaciones de la cultura y el lenguaje, se convirtió en un éxito monumental. ¿Por qué? Porque en Europa ya había un gran interés por lo exótico y otras culturas orientales. Además, varios años antes se habían traducido algunos de los Upanishad al latín y al francés. Schopenhauer citaba con frecuencia los Upanishad como el consuelo de su vida, y su influencia se extendió rápidamente en los círculos intelectuales y artísticos de Occidente. Místicos como Madame Blavatsky y otros empezaban a divulgar en Europa ideas sobre el karma, la reencarnación y el misticismo oriental. La oportunidad parecía imperdible para crear una ópera basada en otra historia romántica en el extranjero. Y esto es lo que hizo un ya famoso compositor francés junto a dos libretistas también exitosos. Lakmé se estrenó en París en abril de 1883. La obra se parecía a la célebre novela de Loti, pero este melodrama no tenía nada de histórico. Este es el argumento simplificado al extremo. Una sacerdotisa llamada Lakshmi, que tiene el mismo nombre de la diosa de la belleza, el progreso y el éxito, se enamora de un soldado británico que ha llegado a India con órdenes de destruir los templos religiosos. El conflicto surge cuando Nilakanta, que es el padre de Lakshmi y es también el sumo sacerdote de estos templos, decide atacar al enamorado de su hija para proteger los templos. Lakshmi se encuentra en la disyuntiva de respetar el mandato religioso de su padre y a su vez proteger al oficial extranjero a una costa de su vida. Y así la ópera comienza con el primer acto mostrando un templo donde se realizan ceremonias y rituales hindúes e inmediatamente después inicia el aria llamada Dúo de Flores, el canto que se convirtió en la parte más recordada en todo el mundo durante los últimos 160 años. En este canto, conocido también como Bajo la cubierta de flores, vamos a ver el significado y la enseñanza del Vedanta, y también veremos un curioso detalle: las frases que se pronuncian casi al mismo tiempo con palabras similares pero que no son precisamente idénticas. La canción comienza con esta sacerdotisa llamada Lakshmi que llama a su asistente, Malika, para que observe ciertas flores que crecen sobre el río sagrado de nuestra vida. Lakshmi le enseña que esta suave corriente que ahora despierta debido al canto ruidoso de los pájaros es la misma agua que antes descendía rugiendo desde las más altas cumbres. Lo mismo que se dice del río Ganges descendiendo del Himalaya como los cabellos de Shiva. Aquí podríamos preguntarnos, ¿será que este canto solo habla de un paisaje o describe nuestra vida como un río que desciende desde lo más elevado, en gran parte turbulento, pero también apacible y sumiso? Para el Vedanta, mientras viajamos en aguas turbulentas, no podemos pensar en otra cosa que no sean las acciones necesarias para mantener el equilibrio. Y cuando el río se vuelve tranquilo, es cuando uno puede beneficiarse de un pensamiento más elevado. Pero seguramente ya nos estamos preguntando, ¿por qué un personaje con la autoridad de Lakshmi se une a su servidora para participar cada mañana en este mundo?
Para entender estas estrofas, prestemos atención a los colores nombrados en el canto. El color rojo de Lakshmi es el mismo color de la diosa original, la esposa o la mitad de Vishnu, el protector de todo el universo. Malika, cuyo nombre significa jazmín blanco, representa la pureza de pensamiento. La flor a la que se refiere como de color rosa es el resultado de la cercanía del rojo que se funde con el blanco. Pero, ¿cómo se explica esto si no hay otro personaje que se vista de rosa? Recordemos que en los Upanishad se describe al intelecto como un centro de decisiones que tanto escucha a los sentidos y la mente como a la pura conciencia. Por lo tanto, Malika, como conciencia pura, escucha lo que dice la conciencia suprema de Lakshmi y luego lo repite con frases similares para que lo escuche nuestro intelecto-mente. Ahora veamos el significado de lo que sucede bajo este domo de flores. Lakshmi canta: ven, Malika. Las lianas en flor ya proyectan su sombra sobre el arroyo sagrado que fluye tranquilo y oscuro, despertando por el canto de los pájaros alborotados. Malika, la conciencia pura, reconoce el poder divino y la sabiduría de Lakshmi, y ahora comienza a escuchar el conocimiento. Malika canta y se dirige a Lakshmi. Oh señora, esta es la hora en que te veo sonreír. La hora bendita en que puedo leer en el corazón siempre cerrado de Lakshmi. Luego Lakshmi, quien viste de rojo, dice que va a ser parte de su vestido rosa. El rosa es el cuerpo humano en el mundo. Le dice que se fundirá con ella para entrar en la vida terrestre. Espesa cúpula de jazmín, bajo el denso dosel donde el jazmín blanco se funde con la rosa, que se funde con la rosa. Ribera en flor, fresca mañana, en la ribera floreciente, riendo en la mañana. Llámanos, ven, dejémonos llevar juntas. La conciencia superior enseña a la conciencia pura y al cuerpo a transitar ahora por la vida disfrutando de adaptarse a las efímeras ondas alternadas del placer y el dolor. Ah, deslicémonos suavemente por su encantador fluir. La corriente fugaz, sigamos la corriente fugaz. Sobre la superficie ondulante, sobre la superficie ondulante. Una vez superadas las inquietudes, Lakshmi ahora invita a alcanzar la meta del día con confianza, a alcanzar la orilla donde los sonidos del mundo despiertan nuestra atención. De manera despreocupada, de manera despreocupada. Alcancemos la orilla, ven, vamos a la orilla. Donde el pájaro canta, donde la primavera duerme. El pájaro canta. Y el pájaro canta. Pero aquí es donde la obra presenta un giro muy interesante. Recordemos que aunque Lakshmi en Oriente es el nombre de la diosa que representa la energía, la belleza y la sabiduría, en esta obra está representando su aspecto humano, compasivo y devoto. Lakshmi anuncia que está angustiada y que tiene miedo. Su angustia no es por ignorancia, sino por una visión intuitiva de que el orden sagrado está siendo profanado. Recordemos que el padre, Nihilakanta, debería encarnar la devoción, la sabiduría y el desapego, y por el contrario, está a punto de abandonar el deber espiritual por cumplir con un cometido que parece estar teñido de ego o violencia. Por eso Lakshmi canta. Pero una inquietante sensación de angustia me invade. Cuando mi padre entra en su ciudad maldita, tiemblo de miedo. Malika responde con una solución, para que Ganesha lo proteja. En el estanque donde juegan alegremente los cisnes de alas de nieve,
Recojamos lotos azules. Recojamos lotos azules. Finalmente podemos entender que Lakshmi ha realizado una actuación teatral de su propio miedo, poniendo a prueba si Malika es capaz de diferenciar y valorar lo permanente de lo transitorio en la vida mundana. Malika nombra a Ganesha como protector. Ganesha se representa como el cuerpo de un niño, nuestro intelecto inmaduro, montado sobre un ratón, la mente que solo piensa en el alimento. Y la conciencia elevada se representa con una cabeza de elefante, nuestro intelecto maduro que puede vencer todos los obstáculos. No es posible asegurar que los autores tenían conocimiento de la simbología del pensamiento Vedanta, pero es notable que estas profundas enseñanzas han sido incorporadas todas juntas en este canto de la ópera. Además, lo que parece ser una descripción de un paisaje idílico es una suma de elementos de la iconografía antigua. Por ejemplo, el cisne o Hamsa es un símbolo profundamente espiritual, pues el mito dice que puede separar la leche del agua, una manera de decir que la sabiduría reside en distinguir lo real de lo ilusorio. Su significado es tan profundo que Paramahansa es un título que se da a los grandes iluminados, indicando que su conciencia habita en lo supremo. Nilakanta significa garganta azul oscura, que también es otro nombre de Shiva, quien para proteger el universo bebió el veneno que se formó durante la creación. Tal vez Nilakanta en esta historia refiere al veneno de la intolerancia. El loto azul es una flor que crece en aguas turbias y malolientes, pero se eleva pura y hermosa, la cual representa la elevación del alma por encima del mundo material. Pero espera, la experiencia no ha terminado. ¿De qué experiencia tenemos que hablar ahora? Cuando una persona escucha el dueto de las flores y experimenta un impacto emocional y sensorial profundo, ese estado puede describirse como una activación del Shabdarasi. ¿Cómo se manifiesta? Cuando las palabras en francés, aunque el oyente no las entienda plenamente, se funden con la música, de modo que su vibración sonora evoca una belleza más allá del contenido literal. Esto es muy cercano a la función del mantra, donde la forma sonora, Sabda, tiene un poder intrínseco. También se activa con la evocación del conocimiento y la emoción. Cuando el oyente tiene conocimiento del personaje de Lakshmi o de la situación espiritual o cultural de la India colonial, este trasfondo se activa y se une a la vibración emocional de la pieza. Esta combinación del sonido presente, el significado recordado y el sabor emocional o sensitivo eleva la experiencia a un plano contemplativo. Cuando Shabdarasi se activa completamente, el impacto sensorial es tal que el oyente se silencia interiormente, experimentando un tipo de trance estético, como lo describe Abhinavagupta en su teoría del rasa o la doctrina de la vibración. Afirma que debe existir una identidad completa en la experiencia estética entre el héroe o personaje, el poeta o autor y el lector o público. Para concluir este video podemos reconocer que la fama y la admiración por el dúo de las flores parece ser parte de este antiguo conocimiento estético complejo, ya sea que fuera el fruto de un conocimiento intuitivo o consecuencia de un estudio serio. Lo importante es que reúne las condiciones para incluirlo como una experiencia del Shabdarasi. En conclusión, si quieres tener la experiencia completa con este dúo de flores o con otras obras similares, recuerda, el Shabdarasi se activa cuando la música o el sonido vibracional, el texto o el significado poético y el trasfondo simbólico, la historia del Acme, el Vedanta, el orientalismo, se funden en la conciencia del oyente educado, produciendo un estado de contemplación estética de una belleza superior y una visión interior que transforma. Veamos cómo suena completa e intenta recordar su significado.